Eco 360. Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es Eco 360, veamos el Top 5 para esta noche. Hoy es 20 de noviembre del año 2014. En el Top 5, controles ineficientes. Vamos a revisar un poco cuáles eran los controles que tenía el PAN y cómo fallaron. En el Top 4, la UAF y el Consejo de Seguridad. ¿Cómo se planificó desde el 2009 lo que ocurrió? Top 3, operaciones sospechosas. Vamos a hacer una revisión de un acuerdo de la superintendencia que menciona o que tiene una guía para los bancos. Estuvimos estudiando ese documento y lo compartiremos con ustedes. En el Top 2, servicios sin agua. Vamos a hablar de cómo queda afectado el IDAN por los recortes presupuestarios y cómo parecen estar a veces las prioridades un poco desorientadas. Y en el Top 1, cerrar la llave. A pesar de todo, todo lo que está ocurriendo en Panamá debe ser suficiente para que el nuevo gobierno no solo investigue y presente las denuncias, sino que cierre todas las llaves por las cuales puede empezar algunas personas que no quieran hacer las cosas bien a querer desviarse. Así que importante hablar de ese tema. Recuerde que a lo largo del programa usted puede escribirnos al @EcoTVPanamá y participar. Arranquemos de inmediato. El primer top que tenemos para esta noche es controles ineficientes. Sin embargo, vamos a hacer un paréntesis porque tenemos un audio del señor Felipe Pipo Virsi que dio una entrevista y es la primera vez que públicamente se refiere al tema de Alejandro Moncada Luna, que como recordamos está siendo investigado por la Asamblea Nacional por 4 cargos penales, entre ellos enriquecimiento justificado por la compra de apartamentos en casi $2 millones. Recordemos que su justificación fue decir que su tío Pipo le había prestado el dinero. Aquí tenemos los descargos o las declaraciones de Pipo Virsi con respecto a lo que pasa con Alejandro Moncada Luna. Escuchemos. Puedo decir, me parece que va a estar una chambonada de parte del mismo porque desde el primer momento él debió haber salido a explicar. No esperar y no. Porque esa no es la primera vez que yo al presidente Martinelli, cuando de la invasión, yo le presté más de $1.300.000 sin interés. Y el resto mejor no te los menciono, correcto. Pero no había ni uno ahí que no le haya prestado plata. ¿Cuál es su criterio de que lo hayan involucrado, mencionar su nombre? No me involucraron, lo que él dijo es verdad. Lo que me dolió es que me quisiera poner a mí al frente, como escudo de él, me dolió. Porque si yo trato de, tú sabes, no, ahí está, se puede ver los papeles, los cheques y todo, las fechas y todo. Él se va a defender, pero me dolió que el abogado de él, o él permitiera que pidiera que me citaran a mí. Por favor, un tonto, pero bueno. ¿Usted citaría? Por supuesto, no hay nada. Ahí están los papeles, hablan por sí solos. Tú no puedes coger un cheque de herencia de hace un año y ponerlo de hoy para ponerlo. No. Ahí están los papeles y hay una investigación. Y si no hago algo que no sea perfecto, me meten preso a mí, pues. ¿Quiere decir que abusaron de su confianza? No. Todo lo que él dijo es verdad. Pero él no ha explicado, ni han dicho. ¿Cómo qué cosa debía explicar? Desde el primer día debió haber salido a explicar, ¿cómo conseguí esta plata? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo le estoy poniendo en garantía esta propiedad, ¿no? De la cuando yo venda esa o compre la otra, le devuelvo la plata, una cosa así, ¿no? Haberlo explicado. ¿Fue un préstamo entonces en este caso? Sí, pues por supuesto, no es un préstamo, con todo. ¿Cuánto le prestó señor Pipo? Como él dice que 500, pero son como 750.000, de verdad. Pero sin intereses. Más o menos, pero no exactamente sin nada de interés, no es cierto, porque siempre algo. Pero no creas a Martinelli y a otros que están ahora aquí en el gallinero, se lo dicen intereses. A mismo Martín, que todavía me debe un poco. Al mismo Martín, que todavía me debe, suponemos que se refiere al expresidente Martín Torrijos. Le prestó plata a Martinelli, le prestó plata a Torrijos y a muchos otros, según él menciona. Reconoce que le prestó, o por lo menos eso es lo que declara el señor Virsi, $750.000 a Alejandro Moncada Luna. Llama la atención
que no contesta la pregunta cuando se le pregunta acerca de si era con intereses o sin intereses, se queda callado. Y recordemos que aquí en Eco 360 hemos hecho el análisis de que está prohibido por la ley darle regalos a los funcionarios judiciales que precisamente están viendo casos en los que tú tengas intereses. Y había un caso, o varios, vinculados al empresario Felipe Pipo Virsi. Y el cálculo, el monto de los intereses que no se cobraron, si en efecto se prestaron 700 o 750 mil dólares sin intereses, estamos hablando de una cantidad considerable de dinero, por lo menos arriba de 300 o 350 mil dólares condonados, regalados. Así que yo creo que es parte de que ya se han dado cuenta o que ya han estudiado o preparado tal vez la parte legal y por eso están respondiendo de esta forma. Se muestra sentido, triste, decepcionado porque lo pusieron al frente y que le llamó la atención que se pidiera que lo citaran, que no lo esperaba, que por qué lo iban a citar a él. Creo que esto va a dar mucho que hablar, habrá que esperar a ver las reacciones sobre estas declaraciones. Lo que sí me queda por lo menos es una primera impresión de parte del señor Virsi, de que él está tranquilo, de que lo que él ha hecho de prestarle dinero a un magistrado de la Corte Suprema que veía casos relacionados con sus o empresas en las que él tiene intereses, no tiene absolutamente nada de malo, por lo menos esa es la impresión que nos queda. Controles ineficientes. Vamos a entrar en materia. Había ministros encargados de fiscalizar. El problema es que no se reunían, por lo que tal parece que el consejo directivo del PAN, porque tenía un consejo directivo, no tiene ninguna injerencia real sobre dicha institución, por lo que habría que revisar la figura, o bien que a propósito se haya evitado que se reunieran para poder hacer y deshacer a mansalva. También se supone que dentro de la institución había al menos un auditor de la Contraloría. Sus reportes, si es que los hubo, no los conocemos. Y tampoco se pusieron en conocimiento de la jurisdicción de cuentas hasta donde sabemos. Esto por un lado. Por otro lado, sabemos que los bancos tienen la obligación legal de reportar la información sospechosa a la unidad de análisis financiero, lo cual, como vimos ayer aquí en Eco 360, se hace sin conocimiento del cliente y cada banco es responsable de escrutar a su cliente para determinar si debe rechazar un depósito, cerrar una cuenta y o reportar movimientos sospechosos a la UAF. En el próximo bloque vamos a hablar un poco de cómo se modificó la UAF y el Consejo de Seguridad para permitir todo esto. La primera directora de la UAF, la señora Victoria Fille, ha estado haciendo unos señalamientos muy interesantes a los medios de comunicación y ella concluye que no solamente se incumplió con la obligación de notificar al Ministerio Público de las transacciones sospechosas reportadas por los organismos de control, sino que además se incumplió por acción la obligación de mantener en secreto información de la que tuvo conocimiento la UAF, divulgándola a un medio de comunicación. Esto haciendo referencia a publicaciones que se hicieron en el Panama América sobre Juan Carlos Varela, basadas en informaciones que provenían de la UAF. Vamos a escuchar lo que dijo Victoria Fille con respecto a la UAF. La superintendencia supervisa a los bancos y emana las reglas de juego y hace sus auditorías, pero no puede entrar a ver cuentas específicas. Entiendo. El banco, sin embargo, tiene la obligación de que si detecta algo sospechoso, tiene que informarlo a la UAF. Y aquel banco que tiene cosas sospechosas y que porque ahora está viendo eso y ahora informa... Entendido, claro. Sin comentario. Oye, no. Muy claro lo que nos acaba de explicar. Vamos a decir, yo que acabo de llegar. Eso quiere decir que aquel banco que recibió esos depósitos y no los reportó, Está en... actuó de manera indebida. Dije que íbamos a analizar o revisar un acuerdo de la superintendencia bancaria más adelante sobre cuáles son esas transacciones sospechosas que se tienen que reportar y cuál es la guía que los bancos tienen. Aquí es importante el tema de los bancos y del sector privado. Si hubo omisiones y se demuestran las mismas en las investigaciones, con el mismo rigor que se está investigando
a servidores públicos que se aprovecharon de su cargo, con ese mismo rigor habrá que investigar a las contrapartes de los bancos que se prestaron por omisión para contribuir con estas actividades delictivas, si se demuestra que no se hicieron los reportes según las obligaciones de la superintendencia o lo que prevén las leyes nacionales. Hablábamos del Consejo Directivo del PAN, y todo esto es para demostrar que habían y que el sistema en su marco jurídico y en sus instituciones tiene controles, pero todos fallaron. Hay un Consejo Directivo del PAN. El Programa de Ayuda Nacional, según artículo 2 de la legislación del PAN, establece que tiene un consejo directivo integrado por los siguientes funcionarios: el ministro o viceministro de la presidencia, o quien el ministro designe, el ministro o viceministro de Obras Públicas, el ministro o viceministro de Educación, el ministro o viceministro de Desarrollo Social, o quien el ministro designe, un representante de la Asamblea Nacional y el director ejecutivo del Programa de Ayuda Nacional. En el artículo 3, y aquí es donde viene tal vez el amarre importante con respecto a las funciones del Consejo Directivo del PAN, me voy a referir de manera específica a la número 4 del artículo 3, al numeral 4 del artículo 3. Son funciones del Consejo Directivo del Programa de Ayuda Nacional PAN las siguientes: fiscalizar y evaluar la ejecución de los planes y proyectos del PAN. Es decir, este consejo, conformado por estos 6 funcionarios, tenían la obligación, esto lo dice la ley, de fiscalizar los proyectos y planes del PAN. Ya sabemos lo que estaba pasando en el PAN y ya hemos visto mucha información que sale de la investigación a Rafael Guardia sobre los millones y millones y millones de dólares que salieron de ahí sin fiscalización. Entonces, de estos ministros que forman parte, o que según la legislación forman parte del Consejo Directivo del PAN, hasta ahora, según lo que ha publicado los medios, específicamente me refiero al diario La Prensa, la exministra de Educación, Lucy Molinar, fue la única que respondió, según lo que publica el medio. Y honestamente, y lo digo con todo respeto, me parece desafortunado lo que respondió la ministra Lucy Molinar con respecto a las preguntas del periodista, porque ella reconoce que forma parte del Consejo del Ministerio de Educación. Sin embargo, su respuesta fue la siguiente: si participé 2 veces en tal consejo, fue mucho, porque tenía responsabilidades más importantes que esas. Nadie niega que la responsabilidad del Ministerio de Educación es una responsabilidad mayor, pero después de ver todos los millones de dólares que se han escapado de fondos de panameños a través del PAN, no me parece correcto que la ministra trate de decir que tenía cosas más importantes que hacer. Cuando uno es funcionario, uno está obligado a actuar de acuerdo a lo que dice la ley. Y el desconocimiento de la ley, o porque yo pienso que no es importante, o porque las reuniones no se convocaban, ninguna de esas razones exime al funcionario de la responsabilidad de fiscalizar. Y ojo, lo hago de manera muy responsable. No queremos señalar que estos ministros o este consejo tiene directamente que ver con todo lo que estaba ocurriendo en el PAN. Pero lo que sí tienen que ver es que si el consejo directivo que dice la ley hubiese funcionado, se hubiese reunido y esos ministros hubiesen hecho presión para que si no había reuniones, se reunieran, hubiesen podido fiscalizar y tal vez hubiesen podido detectar mucho más temprano lo que estaba pasando, si es que no fue detectado. Ese es un comentario que quería hacer y un tema que quería plantear con respecto a controles que fallaron.
Blanqueo de capitales está previsto como una figura delictiva en el artículo 254, de una amplia definición, pero básicamente es un delito en el que incurre cualquier persona que directa o indirectamente reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta, escuchen, cualquiera, directa o indirectamente, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente, ni siquiera tener certeza, que proceden de actividades relacionadas con el soborno internacional de delitos, y enumera toda una serie de delitos dentro de los cuales se incluye peculado, corrupción de servidores públicos y otros delitos contra la administración pública, con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles, será sancionado con pena de 5 a 12 años de prisión. Este tipo penal de blanqueo de capitales es uno de los que se le está imputando a Alejandro Moncada Luna, y se le pudiera imputar a las personas que están empezando a ser señaladas en las investigaciones, y que se le pudiera imputar también a funcionarios de entidades financieras que no cumplieron con las obligaciones de ley. Existe un sinnúmero de organizaciones de control y organismos de control según la legislación de blanqueo de capitales: la Superintendencia Bancaria para bancos y fiduciarias, la Dirección Nacional de Empresas Financieras del MISI, Casas de Cambio y Empresas Financieras, la Junta Técnica de Bienes y Raíces del MISI, la Oficina de Zona Franca de la Dirección Nacional de Inversiones del MISI, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo IPACOP, la Gerencia de la Zona Libre de Colón, la Lotería Nacional de Beneficencia, la Agencia Panamá Pacífico, empresas de esa zona franca, Gerencia de Zona Franca de Barú con respecto a dicha zona franca, Superintendencia del Mercado de Valores, Junta de Control de Juegos del MEF, Superintendencia de Seguros y Reaseguros. La estructura institucional existe, la legislación existe. Habrá que revisar qué fue lo que pasó, quiénes fueron los funcionarios designados en esos organismos de control y por qué hubo prácticamente una luz verde, prácticamente un mirar para otro lado con respecto a todas las cosas que estaban ocurriendo, con respecto al desvío de fondos, con respecto a graves hechos de corrupción, de peculado y de despilfarro de los dineros de todos los panameños. Vámonos a un cambio. Al regresar en ECO 360 vamos a hablar de la UAF y el Consejo de Seguridad, operaciones sospechosas, servicios sin agua y cerrar la llave. Ya regresamos. ECO 360.